Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a su canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a interesar muchísimo, sobre todo si son fans de ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman. Vamos a hablar de algo que él mismo ha confesado, algo que quizás los sorprenda, algo que define, en gran medida, su manera de vivir la vida, su confesión de que básicamente vive sin pensar demasiado. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman, el galán que vemos en pantalla, el hombre que parece tenerlo todo planeado, asegura que no se complica demasiado la existencia con pensamientos excesivos. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, si son nuevos por aquí, los invito cordialmente a suscribirse al canal. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas sobre farándula, noticias del mundo del espectáculo, análisis de series y por supuesto, muchas cosas relacionadas con Can Yaman y otros artistas que están dando de qué hablar. No se arrepentirán. Ahora sí, pongámonos cómodos y vamos a analizar esta confesión de Can Yaman. ¿Qué significa exactamente eso de vivir sin pensar? ¿Es irresponsable? ¿Es liberador? ¿Es una estrategia? ¿O simplemente la forma natural en que este actor afronta la vida? Para empezar, es importante entender el contexto de sus declaraciones. Can Yaman ha hablado en varias entrevistas sobre la importancia de vivir el presente, de no quedarse anclado en el pasado ni preocupándose en exceso por el futuro. Él ha mencionado que prefiere dejarse llevar por la corriente, confiar en su instinto y actuar según lo que siente en el momento. Esto no quiere decir, por supuesto, que Can Yaman no tenga metas ni ambiciones. Evidentemente es un hombre muy trabajador y comprometido con su carrera. Lo que él parece querer decir es que no se obsesiona con planificar cada detalle, que no se paraliza ante la incertidumbre y que no se deja abrumar por el miedo al fracaso. En cierto sentido podemos interpretarlo como una filosofía de vida basada en la espontaneidad y la autenticidad. En un mundo cada vez más obsesionado con el control y la planificación, la actitud de Can Yaman puede resultar refrescante e incluso inspiradora. Pensemos por un momento en su trayectoria profesional. Can Yaman no siempre fue actor. Estudió Derecho y ejerció como abogado durante un tiempo. Sin embargo, sintió que no era su verdadera vocación y decidió apostar por la actuación, a pesar de que no tenía experiencia previa. ¿Se imaginan la cantidad de dudas y miedos que debió haber sentido en ese momento? La presión familiar y social. El temor a fracasar. Pero él, al parecer, confió en su intuición, se dejó llevar por su pasión y se lanzó a la aventura. Y miren dónde está ahora, protagonizando series de éxito internacional, trabajando con marcas de renombre y siendo admirado por millones de fans en todo el mundo. Su historia es un claro ejemplo de que a veces, la mejor manera de alcanzar nuestros sueños es dejar de pensar demasiado y simplemente actuar. Por supuesto, esto no significa ser impulsivo o irresponsable. Significa confiar en nuestras capacidades, ser valientes para tomar riesgos y no permitir que el miedo nos paralice. Ahora bien, es importante analizar este concepto desde diferentes perspectivas. Vivir sin pensar puede tener sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, puede liberarnos de la ansiedad y el estrés que a menudo genera la sobreplanificación. Puede permitirnos ser más creativos, espontáneos y adaptarnos mejor a los cambios. Por otro lado, también puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas, a cometer errores y a no aprender de nuestras experiencias. La clave, como en todo, está en encontrar un equilibrio. No se trata de dejar de pensar por completo, sino de no dejarnos dominar por nuestros pensamientos. Can Yaman, en sus declaraciones, no está promoviendo la irresponsabilidad o la falta de planificación. Él simplemente está compartiendo su experiencia personal, su manera de afrontar los desafíos y su filosofía de vida. Y su filosofía, al parecer, funciona para él. Su éxito profesional y su carisma personal son prueba de ello. Can Yaman irradia una energía positiva y una confianza en sí mismo que son realmente contagiosas. Y gran parte de esa energía, creo yo, proviene de su capacidad para vivir el presente y no dejarse abrumar por el futuro. Es cierto que cada persona es diferente y que lo que funciona para uno no necesariamente funciona para otro. Pero creo que todos podemos aprender algo de la actitud de Can Yaman.
Todos podemos beneficiarnos de ser un poco más espontáneos, de confiar más en nuestra intuición y de no tener tanto miedo a equivocarnos. Al final, la vida es una aventura y no podemos controlarlo todo. A veces, lo mejor que podemos hacer es dejarnos llevar por la corriente, confiar en nuestro instinto y disfrutar del viaje. Y eso es precisamente lo que parece estar haciendo Can Yaman. Vivir sin pensar no es sinónimo de vivir irreflexivamente. Más bien, parece ser una invitación a soltar el control excesivo, a confiar en el proceso y a permitirnos disfrutar del momento presente. Es una forma de conectar con nuestra intuición y de vivir de manera más auténtica. La confesión de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos pensando demasiado? ¿Estamos dejando que el miedo nos paralice? ¿Estamos disfrutando del presente? Tal vez, la clave para ser más felices y exitosos esté en aprender a vivir un poco más sin pensar. En resumen, hoy hemos analizado la confesión de Can Yaman sobre su forma de vivir sin pensar. Hemos explorado el significado de esta frase, sus posibles ventajas y desventajas, y cómo se relaciona con su trayectoria profesional y su carisma personal. Hemos concluido que aunque no se trata de una receta universal, la actitud de Can Yaman puede inspirarnos a ser más espontáneos, a confiar en nuestra intuición y a disfrutar del presente. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es posible vivir sin pensar? ¿Les gustaría adoptar esta filosofía de vida? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos interesantes sobre farándula, noticias del mundo del espectáculo y análisis de series. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Así que denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y recuerden, no piensen demasiado y disfruten de la vida. Hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Pero, ¿qué significa realmente no pensar demasiado? Adentrémonos un poco más en la psicología detrás de esta filosofía de vida. En el mundo de la psicología, la sobreplanificación y el análisis excesivo se asocian a menudo con la ansiedad. Cuando nos preocupamos demasiado por el futuro o nos lamentamos constantemente por el pasado, perdemos la capacidad de disfrutar del presente. Nos quedamos atrapados en un ciclo de pensamientos negativos que pueden afectar nuestra salud mental y emocional. La práctica de mindfulness o atención plena, que se centra en vivir el presente y observar los pensamientos sin juzgarlos, se ha vuelto cada vez más popular como una forma de combatir este tipo de ansiedad. En cierto modo, la filosofía de Can Yaman se alinea con estos principios, aunque él no lo exprese necesariamente en esos términos. La capacidad de confiar en la intuición es otro aspecto clave de esta forma de vida. La intuición, a menudo llamada sexto sentido, es esa sensación interna que nos guía en la toma de decisiones. No se basa en el análisis racional, sino en una comprensión más profunda de la situación, a menudo basada en experiencias pasadas y en la capacidad de leer entre líneas. Can Yaman, al confiar en su intuición para cambiar de carrera y apostar por la actuación, demostró tener una gran confianza en sí mismo y en su capacidad para tomar decisiones acertadas. Esta confianza es fundamental para poder vivir de manera más espontánea y sin dejarse paralizar por el miedo. Pero ¿cómo podemos cultivar esta capacidad de confiar en la intuición? Una forma es prestar atención a nuestras sensaciones físicas y emocionales. Cuando nos enfrentamos a una decisión, observemos cómo reacciona nuestro cuerpo. ¿Sentimos tensión en el estómago? ¿Una sensación de ligereza en el pecho? Estas señales físicas pueden ser una guía valiosa para tomar decisiones que estén en consonancia con nuestros valores y deseos más profundos. También es importante aprender a silenciar el ruido externo, las opiniones de los demás que a menudo nos confunden y nos impiden escuchar nuestra propia voz interior. Sin embargo, como ya mencionamos, es importante no confundir la espontaneidad con la irresponsabilidad. Vivir sin pensar demasiado no significa tomar decisiones impulsivas sin considerar las consecuencias. Significa encontrar un equilibrio entre la planificación y la flexibilidad, entre la razón y la intuición. Significa tener metas y ambiciones, pero no obsesionarse con un plan rígido que nos impida adaptarnos a los cambios y aprovechar las oportunidades que se presentan en el camino.
Pensemos en el mundo del espectáculo, que es el ámbito en el que se mueve Can Yaman. Es un mundo lleno de incertidumbre, de castings fallidos, de críticas y de cambios constantes. Un actor que se aferra a un plan rígido y que se deja abrumar por el miedo al fracaso, difícilmente podrá triunfar en este medio. La capacidad de improvisar, de adaptarse a las circunstancias y de confiar en su talento es fundamental para tener éxito. En este sentido, la filosofía de Can Yaman puede ser especialmente valiosa para aquellos que trabajan en profesiones creativas y que se enfrentan a un entorno laboral impredecible. Además, la actitud de Can Yaman puede tener un impacto positivo en nuestras relaciones personales. Cuando dejamos de lado la sobreplanificación y nos permitimos ser más espontáneos, podemos conectar de manera más auténtica con los demás. Podemos disfrutar de conversaciones improvisadas, de momentos inesperados y de experiencias compartidas que fortalecen nuestros vínculos emocionales. La capacidad de vivir el presente y de no preocuparnos en exceso por el futuro puede hacer que nuestras relaciones sean más significativas y gratificantes. ¿Pero existen desventajas en esta forma de vida? Por supuesto. Como ya hemos mencionado, la falta de planificación puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas y a cometer errores. También puede hacer que seamos menos eficientes en el trabajo y que no alcancemos nuestros objetivos a largo plazo. Es importante ser conscientes de estas posibles desventajas y tomar medidas para mitigarlas. Una forma de hacerlo es aprender de nuestros errores y utilizarlos como una oportunidad para crecer y mejorar. También es importante rodearnos de personas que nos apoyen y nos den una perspectiva objetiva de nuestras decisiones. Otro posible riesgo de vivir sin pensar demasiado es caer en la complacencia y la falta de ambición. Si nos dejamos llevar demasiado por la corriente y no nos esforzamos por alcanzar nuestras metas, podemos quedarnos estancados y no desarrollar todo nuestro potencial. Es importante tener un propósito en la vida, algo que nos motive a levantarnos cada mañana y a dar lo mejor de nosotros mismos. Este propósito puede ser cualquier cosa que nos apasione, desde nuestra carrera profesional hasta nuestras relaciones personales o nuestros hobbies. En definitiva, la filosofía de Can Yaman no es una receta mágica para la felicidad y el éxito. Es simplemente una forma de afrontar la vida que puede ser valiosa para algunas personas, pero no necesariamente para todas. Lo importante es encontrar nuestro propio equilibrio, nuestra propia manera de vivir que nos permita ser felices y sentirnos realizados. La confesión de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a cuestionar nuestras creencias y hábitos. ¿Estamos viviendo de la manera que realmente queremos? ¿Estamos dejando que el miedo nos paralice? ¿Estamos disfrutando del presente? Tal vez, la clave para ser más felices y exitosos esté en aprender a vivir un poco más sin pensar, a confiar en nuestra intuición y a dejarnos llevar por la corriente. Can Yaman, con su carisma y su éxito, se ha convertido en un modelo a seguir para muchas personas en todo el mundo. Su historia es un ejemplo de que es posible alcanzar nuestros sueños si tenemos la valentía de salir de nuestra zona de confort y apostar por lo que realmente nos apasiona. Y aunque su filosofía de vida no sea la única válida, su actitud positiva y su confianza en sí mismo pueden inspirarnos a ser mejores personas y a vivir una vida más plena y significativa. Así que la próxima vez que te sientas abrumado por los pensamientos y las preocupaciones, recuerda la confesión de Can Yaman. Respira hondo, confía en tu intuición y déjate llevar por la corriente. Tal vez descubras que la vida es mucho más sencilla y gratificante de lo que pensabas. Y recuerda, lo más importante es disfrutar del viaje, porque al final, lo que realmente importa son las experiencias que vivimos y las personas con las que las compartimos. Ahora sí, gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y reflexivo. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus ideas sobre este tema. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, no piensen demasiado, solo vivan.